del PRD hasta por 10 minutos. Con su venia, diputada presidenta. Adelante. Basado su que suena y cambie su que ni si ya ni que general Emiliano Zapata. La nación está cansada de hombres falsos y traidores que hacen promesas como libertadores y al llegar al poder se olvidan de ellas y se constituyen en tiranos. Punto número 5, Plan de Ayala, noviembre de 1911. La tarde del 10 de abril de 1919 se daba a conocer la noticia del fallecimiento del general Emiliano Zapata, originario del pueblo de Anelicuilco, municipio de Villa de Ayala, Morelos, casado, agricultor y líder de la revolución. Ese acto deshonroso, siniestro y cobarde puso fin a una vida consagrada a la lucha en defensa de la justicia y la libertad, por la reivindicación del derecho de los campesinos sobre la tierra, por hacer más humana la existencia de un pueblo explotado. Hoy, como en el año de 1914, cuando el ejército de la División del Norte y el del Sur entraron a la Ciudad de México, la historia nos da un golpe de razón al recordarnos que para el general Emiliano Zapata, la silla presidencial representaba el abuso del poder, las injusticias y la pobreza del pueblo. Por cierto, la silla que se hace alusión se conserva en el Palacio Nacional. El 17 de marzo de 1919, el general Emiliano Zapata, desde el cuartel general del Ejército Libertador del Sur, envió una carta abierta al presidente de la República, Venustiano Carranza, de la cual voy a permitirme leer dos fragmentos. Todo eso que no podrá tener cabida en una asamblea deliberante se otorgó a un solo hombre, que fue usted. Desde entonces fue el único amo de las filas del constitucionalismo para hacer triunfar las reivindicaciones libertarias de la revolución. Se necesitaba un dictador, se dijo entonces. Los procedimientos autocráticos eran inevitables para imponerse a una sociedad refractaria a los principios nuevos. En otros términos, la fórmula de la política llamada constitucionalista fue esta: para establecer la libertad hay que valerse del despotismo. No puede darse, en efecto, nada más anticonstitucional que el gobierno de usted en su origen, en su fondo, en sus detalles, en sus tendencias. Usted gobierna saliéndose de los límites fijados al Ejecutivo por la Constitución. Usted no necesita de presupuestos aprobados por las cámaras. Usted establece y deroga impuestos y aranceles. Usted usa de facultades discrecionales en guerra, en hacienda y en gobernación. Usted da consignas, impone gobernadores y diputados, se niega a informar a las cámaras, protege al pretorianismo, ha instaurado en el país desde el comienzo de la era constitucional hasta la fecha una mezcla híbrida del gobierno militar y de gobierno civil, que de civil no tiene más que el nombre. Sobre estos sofismas se fundó la autoridad de usted, el absolutismo y la omnipotencia de usted. ¿Cómo de qué forma ha hecho usted uso de esos exorbitantes poderes que había de traer el triunfo de los principios? Culmina la cita. Las palabras, principios y exigencias del general Emiliano Zapata tienen hoy más vigencia y simbolismo que nunca. Zapata se levantó contra la arbitrariedad y la injusticia, contra la falta de oportunidades y la opresión, contra el atropello de derechos y la desigualdad. Su lucha representa un legado para el campo mexicano y su compromiso con la justicia social se convirtió en el mandato constitucional que define la raíz y la razón del Estado que surgió del movimiento revolucionario. El movimiento surgió de las comunidades rurales del país, casi completamente agrario, que era México en ese entonces. Aproximadamente 11 de los 15 millones de mexicanos que había en 1910 vivían en el campo, trabajaban la tierra, pero una tierra ajena concentraban justamente en una minoría. Cerca de 10,000 haciendas y ranchos de más de 1,000 hectáreas acaparaban 60% de la propiedad rústica. Más del 80% de las localidades rurales del país estaban comprendidas en los terrenos de las haciendas y sus habitantes. Los peones y aparceros de los latifundios eran más de la mitad de la población rural. El general Zapata vio con claridad la transformación de la sociedad
debía pasar por el cambio de las relaciones de propiedad sobre la tierra. Solo así se liberaría de las capacidades productivas y sería realidad los derechos políticos de los mexicanos. Solo así se cumplirían los principios de su lucha: reforma, libertad, justicia y ley. Zapata actuó sin reservas y dictó una serie de leyes que constituían la posición de las tierras de los pueblos indígenas de Morelos. El lema tierra y libertad se estaba convirtiendo en una realidad. La traición del coronel Jesús Guajardo desapareció físicamente al caudillo del sur, mas no a sus ideales. Estos siguieron vivos, se expresaron en una reforma agraria profunda efectuada en décadas por los gobiernos revolucionarios, buscando hacer la realidad del lema: la tierra es de quien la trabaja. A 100 años del asesinato del caudillo del sur, esta declaratoria no debe quedarse en una efeméride más. Hoy más que nunca debemos luchar por encontrar la justicia por los pueblos indígenas y los ejidatarios de nuestro país, con compromiso de acción en común, construido de manera conjunta, no solo verlos como meros receptores de programas asistencialistas. Por eso decimos que el grito de tierra y libertad, eje del plan de Ayala, no debiera extinguirse nunca. Así como no debemos olvidar las vejaciones sufridas por los indígenas y campesinos de parte de los grandes terratenientes beneficiarios de las expropiaciones y de tierras, aguas y bosques perpetradas por empresas auspiciadas por el dictador Porfirio Díaz. Tampoco hoy, en el pleno siglo XXI, debiéramos ignorar que las comunidades indígenas y los ejidos mexicanos siguen padeciendo vejaciones. Sus tierras, bosques y aguas son ocupadas y depredados por las compañías mineras de hidrocarburos, beneficiarias de las concesiones otorgadas por los gobiernos neoliberales de los últimos 36 años. Las comunidades y ejidos siguen padeciendo el despojo, se continúa con la violación sistemática de sus derechos humanos y un clima de terror que indigna y horroriza. Siguen pagando el precio más alto, sus vidas. El proyecto integral Morelos, ratificado por el actual gobierno, consta de 2 termoeléctricas, gasoductos y acueductos que buscan despojar de la tierra, agua, seguridad, salud, identidad y vida campesina a los pueblos indígenas náhuatl del volcán Popocatépetl de los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, a los pueblos mayas de los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo. Los sitios sagrados les serán arrebatados para acrecentar la ganancia de empresas turísticas transnacionales, imponiendo un tren que es lo mismo que transportará los frutos de la agroindustria transgénica, llevará la carne de las mega granjas porcícolas que destruyen las aguas sagradas de los cenotes, el mismo que servirá para conectar las zonas económicas especiales del Puerto Progreso y de Campeche en la península. ¿Qué decir de la depredación del medio ambiente que se espera con los megaproyectos desplegados en los territorios de los pueblos originarios del Istmo de Tehuantepec? Los megaproyectos anunciados por el gobierno de la República, como el Tren Maya, Aeropuerto de Santa Lucía o el Aeropuerto de Istmo, son la continuación del despojo de las tierras de los pueblos indígenas de México y la depredación del medio ambiente que se pretende legitimar con consultas ilegales y discrecionadas. Dicho en otras palabras, vivan los negocios en los territorios indígenas, que el gobierno que se asume de izquierda promete su mayor empeño en introducir el capitalismo y neoliberalismo en las regiones donde la propiedad es comunal, ancestral y sagrada, en abrir para los intereses privados y transnacionales la explotación de las tierras, aguas y demás recursos naturales. Eso sí, con una falsa consulta a los pueblos, ni Porfirio Díaz pudo hacer el tren arrebatar el istmo a los pueblos originarios, mucho menos Salinas de Gortari, pero este gobierno dice que él sí podrá vencer la resistencia indígena en el sur del país. Si el gobierno de la República quiere honrar la lucha y el legado del general Emiliano Zapata a la brevedad posible y sin reserva, debería de generar las condiciones para dar cumplimiento a los acuerdos de San Andrés, la Raíza, que se debería de dar marcha atrás en el despojo de las tierras de las comunidades. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, debería de dar cumplimiento a su palabra empeñada en mayo de 2014 en Yacapixtla, Morelos, los cuales cito textualmente: vengo de Anehuilco, ahí me expusieron lo de la termoeléctrica. Yo aquí quiero expresar que nosotros vamos a defender con todo lo que podamos a los pueblos, que no queremos ese gasoducto, no queremos esa termoeléctrica y no queremos tampoco las minas que van nada más a destruir el territorio y van a contaminar las aguas. Vamos a apoyarles con todo, pueden contar con nosotros. México no es territorio de conquistas, no es para que vengan los extranjeros aquí a apropiarse. Decía Zapata: prefiero morir de pie que vivir de rodillas. Eso es lo que hemos hecho los pueblos originarios en todas las
transformaciones de nuestro país. La sangre derramada que logró la independencia fue principalmente indígena. La intervención francesa fue parada por indígenas y la principal cuota de vida en la lucha entre conservadores y liberales fue cubierta por los pueblos indios. En la revolución otra vez los indígenas se batieron en los frentes en la búsqueda de un mejor país. En la cuarta transformación, los pueblos indígenas seguiremos luchando una nación libre, igualitaria, plenamente democrática, república independiente, en donde existan condiciones elementales de equidad y justicia que simultáneamente promuevan el desarrollo humano y garanticen el progreso social e individual. El Partido de la Revolución Democrática acompañaremos esta lucha porque desde la fundación de nuestro partido hemos hecho los principios, los valores que han dado sustento a los episodios más nobles y relevantes de nuestra construcción histórica, los cuales por supuesto reconoce plenamente el legado del general Emiliano Zapata. El Partido de la Revolución Democrática reafirmamos nuestro compromiso con México, por ello, como le dijera el general Emiliano Zapata Salazar, al rubricar el plan de Ayala, el que no tenga miedo que pase a firmar. Espanto, diputada presidenta. Gracias. Por tratarse de una sesión solemne en conmemoración de un